Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor el participar en esta importante presentación de dos obras, de dos libros del doctor Abelardo Rodríguez Sámano, sobre todo acompañado de un gran amigo, el doctor Ricardo Uvalle, al quien respeto su calidad personal y académica. Agradezco al presidente del instituto la invitación y reconozco su decisión de impulsar la cultura de la seguridad nacional y de la inteligencia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. La obra del doctor Rodríguez Sámano, que hoy se presenta en esta casa de estudios, sin duda es una aportación muy importante para el estudio de la seguridad nacional en México y muy necesaria para entender lo que está pasando en los asuntos de la seguridad en nuestro país, a partir de una muy detallada investigación del pasado relacionado con la seguridad y los referentes obligados en el presente, tanto en México como en el exterior. Particularmente en lo que representa la posición de la geopolítica de México y las repercusiones que los distintos conflictos a lo largo de la historia reciente han convulsionado al planeta, particularmente los últimos años. Hablaré de la obra más que referirme a cada uno de los textos, en razón de que, como lo aclara el propio autor, ambos constituyen un diálogo. Y yo diría, y me permito adelantarlo, un diálogo que apenas comienza, pues en lo que se refiere a la seguridad en México se ha escrito poco, cuando menos, digo yo, en términos conceptuales. Hay pocas obras escritas, como lo hace patente el doctor Rodríguez, cuando analiza los distintos textos normativos y la propia narrativa del gobierno federal actual, en la que sustenta las acciones para garantizar la seguridad de la nación y de su población, que por decirlo menos, como el autor lo señala muy generosamente, existe una ausencia de consensos y de liderazgo en la seguridad nacional. Creo yo que existe un distanciamiento respecto a lo que es la seguridad en general y en consecuencia una confusión conceptual que lamentablemente no es privativo de este gobierno. Penosamente persiste una incomprensión respecto a los significados de seguridad y entonces se confunde a la seguridad de la nación con la seguridad pública y en consecuencia no existe claridad respecto al significado de la seguridad interior y su relación con la seguridad exterior. No agrego conceptos como la seguridad ciudadana o seguridad multidimensional, entre otros, porque complicaría aún más el desconocimiento de estos temas. Es por esta razón que es obligado el reconocer al INAP y en particular al presidente Carlos Reta, el gran impulso que le ha dado a la difusión de la cultura de la seguridad nacional y de la inteligencia de Estado. De la obra del doctor Rodríguez, destaco puntualmente, aunque suene repetitivo, su contribución a la divulgación de una cultura de la seguridad nacional en general y específicamente de la seguridad nacional. Debo reconocer la claridad del autor para vincular lo que en la teoría y por supuesto en la práctica se conjugan, el Estado con mayúsculas y la seguridad nacional. Con la creación de los estados modernos se comienza a definir lo que ahora conocemos como la seguridad nacional y la seguridad del Estado. Los estados nacen, como ustedes saben, a partir de un pacto, a partir de un convenio, un contrato social al cual se adhieren de manera voluntaria para recibir la seguridad necesaria y asegurar la paz y defensa en común, el cuidado de su propia conservación, dice Hobbes. Pasar del estado natural al estado civil o político, lo cual garantiza la seguridad personal y familiar y libre usufructo de sus bienes. A cambio, entregan su libertad
y parte de sus bienes que pasarán a ser del bien común. Asunto muy importante, porque ahora el Estado protege la vida y propiedad de sus asociados, de sus miembros y de la comunidad, que no solo es un territorio con una demarcación geográfica, significa también, y esto es muy importante, la riqueza que este territorio contiene. Es muy importante entender lo anterior para no dar paso o dar por hecho que la seguridad nace espontáneamente. Al convenir los miembros de una comunidad el pacto que regirá su coexistencia, se establecen reglas que regulan las relaciones sociales, que tienen que ver con el respeto mutuo de las personas y propiedades, a diferencia del estado natural donde lo que decían los clásicos imperaba la ley del más fuerte. Pero el Estado no nace exento de riesgos y amenazas. Siempre habrá personas de la comunidad que les atrae o les conviene especialmente vivir en estado de naturaleza y conservar los privilegios que les da su poder personal. Son estas personas que de facto se convierten en enemigos del Estado, de lo convenido en el pacto social que hoy conocemos como Constitución, como Carta Magna. Pero no solo los estados modernos estaban expuestos a estos enemigos, también los reinos, principados o monarquías sufrían de estos riesgos y amenazas. Habrá que leer a Maquiavel y sus consejos para crear, conservar y potenciar un Estado. Por lo demás, la naturaleza fundamental de un Estado, es decir, su creación, su conservación y su potenciación, o su desarrollo. O leer el Artasastra de Kautilya, que ya señalaba el presidente en su presentación, en su manual de buen gobierno, que aconseja al Rajá la conducción gubernamental del Estado, la administración y la política para conservar y desarrollar al Estado. Y dice el Artasastra, que es lo que le llamaban en el medievo los orientales el espejo de los príncipes, el príncipe de Maquiavelo, es un espejo en el que se instruía a los príncipes la conducción de un Estado. Y el Artasastra dice, el beneficio del pueblo estará basado, en el beneficio del pueblo estará basado el beneficio del gobernante. Y el principal beneficio del pueblo, de los ciudadanos, es la seguridad. El Kautilya, y aquí hago un paréntesis, es una obra que tradujo Mari Lapidus, intérprete del INAH por mucho tiempo, y que editó y ofrece el instituto, y que ofrece el estudio introductorio un profesor del INAH, un profesor universitario, Omar Guerrero. La seguridad interior, entonces, obedece a acciones que provienen de ciudadanos mexicanos, digo yo, la seguridad interior en México, proviene de ciudadanos mexicanos que colocan en situación de riesgo, amenazan el contrato social, la Constitución, o a las instituciones o los bienes nacionales, faltando a su compromiso de cumplir con los principios y normas que establece la Carta Magna y que estamos comprometidos a cumplir. La seguridad pública es otra cosa. La seguridad pública son problemas que tienen que ver en conflictos entre ciudadanos, el irrumpir en la tranquilidad pública. Son conceptos totalmente distintos, mientras que la seguridad pública es un asunto entre ciudadanos, la seguridad interior tiene que ver con amenazas y riesgos a las normas establecidas. Ejemplos muy recientes y muy lamentables son el de Sonora y el de Culiacán, donde incluso no solo son temas de seguridad interior, sino temas de seguridad exterior. La seguridad exterior se plantea como actividades promovidas por ciudadanos, gobiernos extranjeros que ponen en riesgo a nuestra soberanía y nuestro territorio, y en el que se asientan los recursos naturales de la nación, distinto a la defensa nacional. La defensa nacional nace con los estados modernos, cuando un estado nace con, como decía, nace bajo amenazas y bajo riesgos. Estos riesgos tienen que ver con las amenazas internas, pero también tienen que ver
con la amenaza de los estados vecinos que querrán evolucionar, desarrollarse, crecer a costa de ese estado. Aquí quisiera apuntar un acierto muy importante que el doctor Rodríguez no deja fuera de su obra, y es la consideración en una evaluación estratégica de las oportunidades, fortalezas y debilidades de una nación. Generalmente, cuando hacemos referencia a la seguridad, solo nos referimos a las amenazas y los riesgos, y no a la contraparte de la estrategia, como lo son las debilidades, las oportunidades y fortalezas, que es lo que le da la característica precisamente de seguridad estratégica. Desde luego, no puedo dejar de anotar la insistencia muy valorada, por cierto, del autor, respecto al valor de la cultura, la historia y la idiosincrasia que marca las naciones y que se convierten en un valor intangible, así como de nuestro patrimonio natural, que es invaluable. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, no digo el nombre, pero en la presentación con una embajadora respecto a qué se hacía en la escuela de inteligencia, me decía que por qué nos metíamos en los temas de cultura, que eso pues, no tenía nada que ver con la seguridad nacional, si ya todo es seguridad nacional, pero a mí me parece muy importante, como lo destaca Abelardo en su obra, esta parte de los estados es fundamental y sin duda son los valores intangibles, pero que son parte como el patrimonio natural, invaluables en la seguridad de una nación. Finalmente, quisiera dejar claro el lugar especial que ocupa la insistencia del autor en la necesidad de diseñar una política y una doctrina de seguridad, y desde luego insiste también en la necesidad de una doctrina y una política de inteligencia. Estos temas son fundamentales para orientar y para guiar las acciones de inteligencia y las políticas de seguridad nacional. Desde luego, veo líneas muy importantes en estos dos libros de propuestas muy interesantes y muy pertinentes de agendas de riesgo como referentes básicos en tanto identificación de temas para asegurar. Con esto yo termino mi presentación, no sin antes reiterar mi agradecimiento, presidente, por la invitación.